Muy buenas noches. Mi nombre es Hamilton Vázquez Ospina. Este es el trabajo correspondiente, pues estudio ingeniería de software, trabajo correspondiente a matemáticas discretas. Mi tema a trabajar o a explicarles el día de hoy es sobre el tema de grafos y árboles. Pues primero que todo, cuando vamos a abordar un tema, pues debemos saber cómo el significado. Entonces, en este caso, diremos qué es un grafo. Entonces, pues como tenemos, un grafo es un conjunto no vacío de objetos llamados vértices y aristas. Estas son como las partes principales de un grafo. Estos tipos de cosas nos permiten relaciones binarias entre varios elementos de un conjunto. Y más adelante veremos que pues, una de las principales aplicaciones de los grafos es en el tema de enrutamiento, que es como uno de nuestros principales campos en la ingeniería de software. Pues hablemos un poco de la historia de los grafos, pues la cual se remonta más o menos al siglo XVIII, donde pues un matemático con un problema de los puentes Königsberg encuentra un camino recorriendo 7 puentes por los lados del río Pregel. Este fue como el problema inicial para abordar el tipo de los grafos. Muchas veces vemos estas aplicaciones en nuestra vida real sin realmente saber qué es el tema de los grafos. Por ejemplo, en el caso de la ingeniería de software manejamos mucho la parte de enrutamiento, pero pues nunca la habíamos asociado como a este tema de los grafos. Y las partes de un grafo, las partes esenciales de un grafo son las vértices y las aristas. Como tenemos aquí, las vértices o nodos, en este caso serían nuestros puntos azules, y las líneas serían las aristas. Entonces, ¿qué decimos? Las aristas es la conexión que tenemos entre cada vértice o nodo. Esto es más conocido como nodo y aristas, ¿listo? En un grafo que tenemos el orden y el tamaño. Este es un ejemplo de un grafo donde tenemos 7 puntos y 8 aristas. En este caso diríamos que el orden de un grafo es el número de nodos existentes dentro de nuestro grafo. En este caso el orden de este grafo sería de orden 7 y el tamaño sería el número de aristas que se encuentran. En este caso serían 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hay que tener mucho cuidado en este tema porque muchas veces asociamos a que el orden es igual al tamaño. ¿Listo? Tenemos dos tipos de grafos, un grafo dirigido y un grafo no dirigido. Eh, pues como vemos aquí, un grafo no dirigido es aquel que tiene sus vértices y sus aristas, pero en este no nos indican el camino hacia dónde va, es un camino libre. Yo fácilmente podría decir un camino entre el nodo A y el nodo D, que podría ser entre A, pasar por el vértice 1 y llegar a D, o A, pasar por la arista 1, después llegar a B y de B llegar a D. En un grafo dirigido no sucede este tema. Tenemos, como vemos en las aristas, tenemos un tipo de flechas. Estas flechas nos indican hacia dónde va ese camino. Es decir, de E solo podemos pasar a A. No nos podríamos devolver de A a E porque nuestra arista nos indica esto. En este caso, por ejemplo, entre A y B tenemos que hay caminos hacia los dos lados en sentido contrario completamente. Digamos, el camino entre E y C, entonces yo tendría de E pasar a A, de A pasar a B y de B pasar a C, sería nuestra opción 1. Nuestra opción 2, de E pasar a, de A a B y B sería como nuestro único camino. Un tema muy importante que encontramos sobre los grafos es una matriz adyacente. Una matriz es la que nos permite sacar, la matriz la sacamos dependiendo de nuestro grafo ideal. En este caso, pues tenemos los nodos por lado y lado A, B, C y D y encontramos el valor de cada arista. En este caso de A a A, como no tenemos recursividad, que la recursividad es cuando tenemos una flecha que entra y sale del mismo nodo, entonces ponemos 0. Entre A y B tenemos una arista de 600. Entre B y C, otra arista de 600. Entre C y D tendremos una arista de 300. Así sucesivamente es que sacamos nuestra matriz adyacente, la cual al momento de realizar un software o algo, nos validamos mucho en el tema de las matrices. Pues como les comenté en la parte de arriba,
tendremos lo que es como un camino, que es como las principales aplicaciones o las principales operaciones que se realizan con los grafos. Esta parte pues yo la voy a asociar, como les comenté anteriormente, su principal aplicación de los grafos, que es en la parte del enrutamiento. Yo podría decir, necesito encontrar un camino de enrutamiento entre 1 y 4. En este caso, perdón, yo lo digo un camino entre 1 y 5. Entonces necesito que el ceviche o nuestra array de enrutamiento me encuentre un camino entre 1 y 5. ¿Por qué? Tenemos, porque este podría ser un origen y un destino, pero como observamos tenemos varias opciones de camino. Por ejemplo, el camino entre 1 y 5, primero él me dice que es B, F, I, que quiere decir que de 1 a 5, que sería nuestro 1 destino, 5 origen, tendríamos primero que pasar por B, después por F y después por I para llegar a 5. O podríamos pasar por C y pasar por G. También podríamos pasar por E y pasar por I. Y el otro pues sería simplemente pasar por D. En nuestras leyes de enrutamiento pues siempre se procura buscar el camino más corto. Para eso existen protocolos que son los encargados de buscarnos el camino más corto entre el origen y el fin. Esto sucede para los grafos no dirigidos. En el caso de los grafos dirigidos, como vemos en nuestra segunda imagen, tenemos que tener cuidado del orden. Digamos, el mismo ejemplo, el camino entre 1 y 5. Primero nos dice que tenemos que pasar por 6, que es en doble sentido, después por 2, que es en un solo sentido, y después por 4 para llegar a 5. El otro camino es eh, pasar por 6, de 6 pasar a 2, de 2 pasar a 5 y de 5 pasar a 7. Ese es otro camino, pero pues es más largo. También tenemos un tema muy importante que es el multigrafo. Pues en este multigrafo, pues la diferencia es que contiene más de una arista entre vértices. En el caso del enrutamiento es por si tenemos que de origen a fin hacer escalas o dejar un cierto paquete, como por ejemplo, no sé, el tema de un firewall. Recordemos que el firewall en un equipo, pues todo pasa mediante el firewall, entonces sería como del punto A llegar al punto B obligatoriamente para poder llegar a nuestro destino. El otro tema importante aquí es que es un árbol. Un árbol es un grafo simple en el cual existe un camino entre cada vértice. En este tenemos un ejemplo de que es un árbol. Pues hay que tener algo de cuidado porque es una muy diferencia entre los grafos. O sea, se suele confundir. Las partes de un árbol esencial: nodo hijo, nodo padre, nodo raíz, nodo hoja, nodo rama, el orden, el grado, el nivel y la altura. Son como nuestras partes principales de un árbol. En esta imagen pues tenemos un ejemplo de un árbol. En este caso diremos la raíz del árbol es A, es nuestro nodo principal. De aquí es donde eh, se nos empieza a alargar nuestro árbol o empezamos a tener diferentes caminos. Las hojas son I, E, J, K. Las hojas son los últimos nodos que se encuentran dentro de un árbol. I, J, K, L. Esas serían nuestros eh, Estas serían las hojas de nuestro árbol. Los nodos interiores B, D, F, C, B, D, B, D, F y C. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros nodos interiores son todos aquellos nodos de los cuales se desprende otro nodo. Es decir, por ejemplo, E no podríamos decir que es un nodo intermedio porque de E no se abre ningún otro camino. El grado del nodo de cada nodo es por decir el número de líneas que salen de este nodo. En este caso son 2. Digamos, el nodo de B sería 3. El nodo de C serían 2. ¿Por qué? Porque están dos líneas saliendo de C. Listo. Y así sucesivamente. El nivel del nodo, que este se encuentra como el nivel superior, entonces es como decirlo nivel 1. B es nivel 2 porque decirlo así está en la segunda etapa. El D es nivel 3. C lógicamente vuelve a ser nivel 2. ¿Listo? Y la altura del árbol es 4 porque es el número de, como decirlo así, de raíces que tiene cada uno. Entonces, A
pues es nuestra raíz principal, pero B también podríamos asociarlo como otra raíz y lo mismo D. Entonces la altura del árbol sería A, B, D y I. Entonces diríamos que la altura del árbol es 4. Les repito, este tema se evidencia mucho en la parte de enrutamiento cuando hacemos, valga la redundancia, el enrutamiento entre un origen y un fin. Debemos tener muy en cuenta este tema de árboles. Muchas veces lo tocamos y lo realizamos, hacemos los enrutamientos sin saber que esto se ve muy aplicado hacia este tema de las matemáticas discretas. Y bueno, pues muchas gracias por su atención prestada y espero sea de su